Buenos días, hermanos. Compartimos hoy un devocional más, pero antes vamos a tener una oración y ya comenzamos. Oramos. Gracias, Señor, en esta mañana por la bendición de contar contigo, aún en las circunstancias más adversas. Gracias, Señor, por las oportunidades que tú nos das que pasan a nuestro lado. Bendícenos en este día en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes un pasaje que está en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 14 y versículo número 28. Dice así: y respondiendo Pedro dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti entre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y él fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezó a hundirse y gritó diciendo: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo sostuvo y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: en verdad eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genesaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, le enviaron a decir que todos los que tenían algún mal iban a ir a él. Y le rogaban y que le dijeran, que le dejaran tocar el borde del manto, y los que lo tocaban quedaban curados. Viajamos hoy hacia el mar de Galilea, llamado también el mar de Genesaret, y con algunas variantes muy particulares. Este pasaje nos recuerda que Pedro descendió a las aguas para ir a Jesús. Cuando le reconoció, él pidió esto como prueba. Generalmente las circunstancias suelen ser más fuertes a la hora de decidir en nuestra vida. Pareciera que este pasaje solo nos muestra la debilidad de Pedro, pero rescatamos hoy la decisión de Pedro de ir a Jesús. Es que muchos de nosotros no vamos a él en medio de las pruebas. Claro está que los sucesos de estos días nos han puesto de rodillas y hay muchas personas que han optado por la oración. Pero viendo Pedro el fuerte viento, dice la Escritura, él empezó a hundirse. Es seguro que si miramos las circunstancias siempre existirá la opción del miedo como posible fracaso. Pero no estaba solo. Para todos aquellos que viven hundiéndose en medio de las pruebas, mira, no estás solo, el Señor camina a tu lado. En medio de los vientos, de las dificultades de este mundo, es así. Porque nosotros también somos así. No podemos claudicar cada vez que las cosas salgan mal. No fuimos creados para el fracaso. Jesús dijo: he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. La Escritura dice que al instante Jesús extendió su mano y le preguntó lo que a nosotros nos pregunta cada vez que entramos en una prueba: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta es la gran pregunta. La confianza en el Señor debe tener una constante en nuestra vida. Repito, no podemos dudar una y otra vez frente a las pruebas. Pedro dudó, su naturaleza dudó y fue más fuerte. Claro, cuando subieron a la barca el viento se calmó. En la compañía de Jesús los problemas suelen sentirse diferentes. La esperanza o la desconfianza, la duda o la fe. He ahí la gran decisión. Hay adoración en el corazón de los que vieron cuando Jesús levantó a Pedro y subió a la barca. La invitación a mirar la obra de Dios en nuestra vida puede ser una constante que nos lleve a fortalecer nuestra fe. Cuando puedas ver la mano de Dios en tu vida, puedes alabarle como hicieron los discípulos en la barca. Hay una afirmación que se escucha en el corazón. Es la confianza del que cree, pero aún en la caída, la voluntad de Dios sigue hablándonos. El enemigo ha buscado separar a los creyentes. Debo decir con certeza que en algunos casos lo ha logrado. Ellos se encuentran, aún antes de la pandemia, lejos del Señor, lejos de la promesa, alejados de la voluntad de Dios. Aunque te parezca una cosa difícil, Dios tiene reservado un milagro para ti. Tal vez suceda este día.
Puede que no sea que te levantes de una silla de rueda, o que no te conviertas en un millonario, o no te cures de la lepra, o que suceda algo extraordinario donde todo el mundo te pregunte cómo pasó. Pero hay un milagro cada día reservado para la vida de los creyentes. La paz de Dios en medio de las dificultades es otro milagro. Alguien recibe una buena noticia que no esperaba, que no creyó que llegaría jamás. En medio de las dificultades, el pueblo de Dios se mostrará fuerte, dice el versículo de la Biblia, porque fiel es el que prometió. No confíes en las circunstancias, no mires los vientos que te rodean. El mundo es incierto, no le creas a nadie que no sea el Señor. Él es capaz de levantarte en medio de las peores circunstancias. Él no te dejará, no te desamparará. Él te tiene en el hueco de su mano. Dios guardará en completa paz a los que confían en Él. Quiero decirte algo, notaste, este pasaje empieza con una duda, Pedro dudando, y termina con un milagro, y le rogaban que le tocase el borde, y le rogaban que les dejara tocar el borde de su manto, y los que lo tocaban eran curados. Tal vez detrás de la prueba tú no sepas, viene tu milagro. Dios te bendiga en esta mañana.